¿Y si estuviéramos viviendo en un mundo simulado por ordenador? ¿Y si todo lo que nos rodea fueran píxeles y una realidad no física tal cual la entendemos? Esta es la hipótesis que Nick Bostrom propone en el ensayo ¿Estás tú viviendo una simulación por computadora? En este ensayo, el autor expone un argumento filosófico y probabilístico, según el cual podríamos estar viviendo en un entorno digital sumamente avanzado, creado por una civilización con capacidades computacionales extremadamente poderosas. En el ensayo no intenta demostrar categóricamente que vivimos ya en una simulación, sino más bien sostener la plausibilidad de tal escenario y presentar una disyuntiva tripartita que Bostrom resume del siguiente modo. Al menos una de las siguientes proposiciones es verdadera. La primera, la fracción de civilizaciones de nivel humano que alcanzan un estadio poshumano es muy cercana a cero. 2. La fracción de civilizaciones poshumanas que están interesadas en ejecutar simulaciones de ancestros es muy cercana a cero. Y 3. La fracción de todas las personas con nuestro tipo de experiencia que viven en una simulación es muy cercana a 1. En otras palabras, y en términos más simples, Bostrom propone que si las civilizaciones pueden llegar a un grado de desarrollo tecnológico tan alto como para crear simulaciones de mentes, y si estas civilizaciones efectivamente desean crearlas, entonces existiría una multitud de universos simulados que superarían en número al universo original. Consecuentemente, la probabilidad estadística de que seamos entes simulados sería muy alta. La intención de Bostrom no es solo abrir un debate sobre la simulación, sino plantear un argumento lógico y probabilístico que sirva de invitación a reflexionar sobre nuestro lugar en la realidad. Aún así, el autor deja claro que solo uno de los tres supuestos tiene posibilidad de cumplirse. Cabe que las civilizaciones se extingan pronto, por tanto, nunca desarrollarán tal capacidad, o que no quieran o no puedan emplear sus recursos en simulaciones de ancestros, o que efectivamente la mayoría de seres que creen ser reales estén viviendo ya en una simulación. Bostrom formula su argumento a partir de lo que llama civilizaciones poshumanas, término que en su ensayo designa aquellas sociedades futuras que tras resolver ciertos desafíos tecnológicos disponen de un poder computacional prácticamente ilimitado, lo suficiente para recrear todo un universo simulado o al menos una parte de él que sea indistinguible desde la perspectiva de seres conscientes dentro de esa simulación. El texto parte de los siguientes supuestos principales, como hemos dicho. Es posible que las civilizaciones alcancen un estado de avance computacional enorme, equivalente o superior a lo que se considera poshumano. Si se alcanza ese estado, es concebible disponer de recursos para crear simulaciones a gran escala, completas o casi completas, de entornos históricos, incluyendo mentes que experimenten la vida dentro de esas simulaciones con la misma riqueza subjetiva que la vida original. Las civilizaciones poshumanas podrían o no interesarse por estas simulaciones, por motivos científicos, lúdicos, históricos, etc. El autor subraya que si los pasos 1 y 2 no son imposibles, y si al menos una parte de esas civilizaciones está dispuesta a invertir en dichas simulaciones, la consecuencia lógica es que se generarían muchísimas réplicas de la historia universal o de versiones alteradas de ella. En ese escenario,
el número de mentes simuladas superaría con creces a las mentes biológicas originales. De ello se deduce una de las cosas que las mentes de generaciones posteriores podrían hacer con sus supercomputadoras es ejecutar simulaciones detalladas de sus ancestros. Y dado que sus computadoras serían tan poderosas, podrían ejecutar un número gigantesco de tales simulaciones. Todo este planteamiento se basa en la noción de que no habría una imposibilidad lógica para imitar la conciencia humana en un sustrato computacional. Al menos Bostrom argumenta que no tenemos pruebas contundentes que lo descarten. Para que este punto sea claro, Bostrom deja constancia de que se sitúa en una postura computacionalista de la mente. La idea de que la conciencia o la experiencia subjetiva podrían tener una base formal y que si otro sistema, en este caso un sistema computacional, implementan las mismas funciones de procesamiento de información de un cerebro humano, surgirá la misma clase de conciencia. Sin ese punto o sin ese supuesto, la hipótesis de la simulación perdería gran parte de su coherencia. El pasaje más célebre del ensayo es la disyuntiva que Bostrom presenta como núcleo de su tesis, la idea de que al menos una de estas proposiciones es verdadera y se desgrana de la siguiente forma. 1. Casi ninguna civilización de nivel humano alcanza el estado poshumano. En otras palabras, las civilizaciones se extinguen o se autodestruyen antes de lograr la capacidad técnica para construir simulaciones de ancestros con la sofisticación requerida. Según Bostrom, dada la magnitud de los riesgos existenciales, guerras nucleares, catástrofes medioambientales, pandemias, etc., no es descabellado suponer que quizás el destino más probable de las civilizaciones que alcanzan nuestra etapa es la extinción. Segunda postulado. Las civilizaciones poshumanas no están interesadas en las simulaciones de ancestros o las consideran inmorales u obsoletas. Incluso si una sociedad llega a poseer los recursos para crear esas simulaciones, podría decidir no hacerlo. Las razones abarcan cuestiones éticas, culturales, normativas, por ejemplo, por leyes que lo impidan, o económicas, un coste energético enorme sin un beneficio claro. Y la tercera proposición, estamos casi seguros de vivir en una simulación. Si se incumplen las dos premisas anteriores, es decir, si las civilizaciones efectivamente alcanzan un estado poshumano y no se abstienen de ejecutar simulaciones, entonces existiría un gran número de mundos simulados. Bostrom subraya que en tal caso la probabilidad de que nosotros seamos los originales, es decir, los no simulados, sería muy pequeña, pues habría muchísimas más copias que originales. A lo largo de la obra, Bostrom explica que no es posible, con la información de que disponemos, descartar ninguna de las tres premisas citadas. Por ende, su conclusión es que al menos una de ellas debe ser cierta. El argumento de simulación no demuestra cuál de las tres premisas lo es, cuál es la cierta, pero nos sitúa en una encrucijada. Si uno es falsa y si dos es falsa, entonces la tres debe ser la verdadera. El autor utiliza herramientas matemáticas y principios de selección antrópica para sostener el argumento. Su razonamiento
se basa en una comparación del número posible de individuos reales frente al número posible de individuos simulados. Si en el futuro lejano hay millones de civilizaciones poshumanas o incluso una sola civilización con la capacidad de producir miles de millones de simulaciones, las mentes que habitan dichas simulaciones superarán con creces a las mentes originarias. Bostrom afirma: supongamos que estas personas simuladas son conscientes. Lo serían si las simulaciones fuesen lo bastante detalladas y si la postura, bastante aceptada en la filosofía de la mente, de que la conciencia puede surgir de la implementación computacional, fuese correcta. Entonces, podría suceder que la gran mayoría de mentes como la nuestra no pertenezcan a la raza original, sino más bien a personas simuladas por los descendientes avanzados de una raza original. El principio antrópico entra en juego cuando consideramos nuestra posición como observadores. Se podría preguntar: ¿por qué estamos nosotros entre los seres simulados y no entre los originales? La respuesta de Bostrom usa la idea de que, estadísticamente, si hay muchas más réplicas, es más probable que seamos una de ellas, una de estas réplicas. Es análogo al ejemplo de un sorteo con millones de participantes y unos pocos ganadores. La posición más probable de cada individuo es la de no ganador. Sin embargo, Bostrom se cuida de presentar esto como una certeza absoluta, indicando que también cabe la posibilidad de que la primera o la segunda premisa eliminen el escenario de la multiplicidad de simulaciones. Uno de los aspectos más discutidos del artículo es la connotación metafísica que emerge si la tercera opción es cierta. Vivir en una simulación implica que nuestro universo aparente sería fruto de un conjunto de ecuaciones, rutinas y datos ejecutados por una inteligencia superior, los programadores, que podrían inspeccionar, cambiar o incluso interrumpir la simulación a voluntad. Bostrom, en su texto, no se detiene demasiado en la dimensión religiosa o teológica que podría sugerir un creador de mundos. En cambio, se ciñe a la lógica de la probabilidad y a la conceptuación de la conciencia desde un prisma computacional. Si menciona, no obstante, que de aceptarse la idea de la simulación, diversos rasgos del universo podrían explicarse como atajos de programación. De nuevo, su intención no es probar que así sea, sino destacar la coherencia del planteamiento. Podría ser posible que los mundos simulados se desviaran del curso real de la historia, si así lo quisieran los simuladores. O podrían, por motivos epistémicos, ejecutar muchas variaciones para evaluar cómo se habrían desarrollado los hechos históricos si algún acontecimiento clave hubiera sucedido de otro modo. Esta flexibilidad genera una consideración interesante. Nuestro pasado histórico podría no ser exactamente el verdadero pasado, sino uno de varios posibles experimentos o simulaciones. Aunque el texto se centra en exponer y defender el grueso del argumento, Bostrom anticipa y comenta algunas objeciones. Por ejemplo, cuestiones éticas o de motivación. ¿Por qué una civilización poshumana querría invertir recursos en simular miles de millones de vidas humanas, muchas de las cuales implicarían sufrimiento? La respuesta de Bostrom es que no todas querrían, pero con que haya una fracción pequeña que sí lo desee, eso sería suficiente para que haya un número astronómico de simulación. También los costes computacionales puede ser otra crítica. ¿Y si simular un universo completo resulta inabarcable?
e incluso para una civilización poshumana. Bostrom sugiere que podría no ser necesario simular cada partícula. Se podrían utilizar atajos de programación, simulaciones a nivel de haz de luz o un motor gráfico avanzado que solo detalle los elementos cuando los seres simulados los están observando, análogo a la forma en que los videojuegos procesan en detalle solo lo que está en la pantalla. Otra objeción es la posibilidad de que la mente no sea computable. Bostrom reconoce que si la conciencia depende de algo radicalmente no computable, la hipótesis se resquebrajaría. Sin embargo, argumenta que buena parte de la comunidad académica en filosofía de la mente acepta la hipótesis de la computabilidad, o al menos no la descarta por completo. Así, mientras no se demuestre lo contrario, ese escenario sigue abierto. Otra crítica es la originalidad del universo. Algunos defensores del realismo estricto podrían sostener que el universo base es de naturaleza fundamental y que las simulaciones no pueden replicar esa verdadera realidad. Bostrom concede que la simulación no sería la misma cosa que el universo base, pero apunta que desde la perspectiva de sus habitantes, la simulación podría ser tan legítima como el real. Otra crítica es la improbabilidad de la extinción. Existe también el contraargumento de que no está tan claro que todas las civilizaciones se extingan antes de alcanzar el poshumanismo, lo que rompe la opción 1, y de que quizás los seres poshumanos sí podrían tener una diversidad de motivos para crear simulaciones, lo que rompe la opción 2. Esto refuerza la tercera posibilidad. Bostrom, sin embargo, no se decanta, sino que señala que el estado actual de conocimiento no permite descartar las premisas 1 o 2, por lo que la 3 no tiene por qué ser la única salida, aunque sí la posibilidad más real. El primer escalón del argumento depende de la posibilidad de que una civilización construya simulaciones computacionales hiperrealistas. Este punto es cierto que sigue abierto en el debate científico y filosófico, pues como hemos dicho, no se ha demostrado en la práctica que la conciencia sea reproducible. Sin embargo, en el contexto teórico de Bostrom, basta con que no haya prueba de la imposibilidad de la computación de la mente para que el escenario sea factible. El texto recalca que el crecimiento exponencial de la tecnología y el poder computacional a lo largo de la historia humana sugiere que de no mediar una catástrofe, las capacidades de procesamiento del futuro podrían ser abismales. La hipótesis no se limita a equiparar el cerebro con una computadora digital, sino que invoca la idea de que existe algún tipo de sustrato físico que soporta patrones computacionales complejos y dichos patrones podrían generar estados conscientes. Afirma que no es esencial si los cálculos deban llevarse a cabo en computadoras cuánticas o si algunas supercomputadoras futuristas que no sean estrictamente cuánticas podrían ser suficientes para conseguirlo. Bostrom también enfatiza la facilidad con la que una civilización poshumana, si lo deseara, podría ejecutar miles o millones de simulaciones. El recurso energético de una civilización que haya colonizado varios sistemas solares o que utilice la materia oscura de maneras inimaginables sería inconmensurable desde nuestro presente. Las obvias limitaciones de la tecnología actual no frenan a Bostrom de especular sobre el potencial astronómico de la computación futura. No hay nada imposible en crear mentes conscientes en computadoras si se da el tipo correcto de estructura computacional. Si aceptamos esto, parece que los poshumanos bien podrían multiplicar en enormes cantidades mentes cualitativamente similares a las nuestras. Ese potencial astronómico de crear mentes
excede con creces la población que jamás podría alcanzar una civilización orgánica en un único planeta. De ahí se deriva la disparidad numérica que fundamenta la última premisa. Bostrom hace uso indirectamente del principio de autoubicación. Cuando consideramos cuál es nuestra posición en el conjunto de mentes humanas, si se da el caso de que millones de simulaciones se ejecutan, habría un total de billones o trillones de individuos viviendo historias similares a la nuestra, dado que no tenemos información privilegiada para descartar que seamos una de esas copias. La perspectiva antrópica sugiere que la mayoría de observadores con nuestras características vivirán en simulaciones. El autor es cuidadoso y apunta que hay matices metodológicos al aplicar el principio antrópico. Sin embargo, insiste en que su caso es un ejemplo legítimo de tal razonamiento. Si hubiera un número desmesurado de réplicas simuladas de la Tierra y cada copia contuviera miles de millones de personas que no sospechan su condición simulada, sería más probable que cualquier individuo que se pregunte sobre la autenticidad de su universo sea uno de esos simulados en lugar de un original. La estructura argumental del artículo se presenta como una disyuntiva exhaustiva. O bien se extinguen las civilizaciones, o bien no les interesa la simulación, o bien vivimos ya en una simulación. Esta exhaustividad asume que las civilizaciones tienen la opción de alcanzar o no el poshumanismo y de ejecutar o no la simulación. De nuevo, es importante entender que Bostrom no asigna una probabilidad específica a cada premisa, sino que defiende la idea de que al menos una es verdadera. Uno podría objetar que tal disyuntiva simplifica la realidad, porque quizás hay otros escenarios, como civilizaciones poshumanas con poder intermedio o civilizaciones que ejecutan simulaciones parciales. Bostrom responde de antemano que su disyuntiva es lo bastante general como para abarcar estos matices. En la práctica, una civilización con poder intermedio o que haga simulaciones parciales sigue encajando en la categoría les interesa ejecutar simulaciones y pueden o no les interesa o no pueden. El texto, pese a su cariz filosófico, incluye algunos ejemplos hipotéticos para aclarar la mecánica de las simulaciones y los sesgos que podrían surgir. La civilización avanzada podría recrear una época pasada, digamos la Tierra en 1980, y dejar que la historia avance espontáneamente, viendo si acaba diferente de la verdadera historia. También podrían darse simulaciones rasgadas. Se podrían apagar o reajustar en caso de que ciertos eventos resultaran poco interesantes para los simuladores. Esto conduce a la inquietante idea de que si estamos en una simulación, podría apagarse en cualquier momento y no podríamos predecirlo. También podría haber limitaciones de detalle. Como se mencionó, no es preciso simular cada átomo del universo. Basta con generar el nivel de detalle suficiente para los observadores. Bostrom matiza esta idea con el ejemplo de un motor de videojuego que renderiza con alta definición solo lo que el personaje focaliza. Del mismo modo, un superordenador poshumano podría optimizar recursos y renderizar la realidad solo cuando hay consciencias queriéndolo. Si los recursos computacionales son limitados, podría ser que los simuladores solo ejecuten un número relativamente pequeño de simulaciones de ancestros, o que solo simulen las áreas de interés y aproximen el resto.
Con estos ejemplos, Bostrom deja ver la gran variedad de posibilidades, demostrando la flexibilidad conceptual del escenario simulado y respondiendo a la crítica de que la simulación total sea computacionalmente inviable. En la sección casi central del ensayo, Bostrom ofrece una aproximación formal al número de individuos simulados, usando pues para ello factores y símbolos matemáticos, ¿no? Creando unas fórmulas matemáticas que traten de explicar todas estas posibilidades. Bostrom sugiere en un tono más especulativo que si efectivamente estuviéramos en una simulación, ello podría arrojar luz sobre ciertas cuestiones de la cosmología y de la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, podría explicar el ajuste fino de las constantes físicas. Quizás están programadas para permitir vida y la aparición de criaturas inteligentes. También las limitaciones observadas, restricciones como la velocidad de la luz, la física cuántica, etcétera, podrían obedecer a parámetros de una simulación que disminuye la complejidad de lo que hay que computar. Los fenómenos aparentemente azarosos podrían ser también procedimientos aleatorios implementados por los simuladores o parte de un algoritmo que no requiere determinismo perfecto. Bostrom, sin embargo, enfatiza que no expone esto como prueba positiva de la simulación, sino como un modo de ilustrar cómo el modelo computacional podría interpretar ciertos fenómenos que de otro modo resultan enigmáticos. Se inspira en la noción de que la realidad virtual no necesita replicar en detalle un universo base, sino solo lo que sea relevante para la experiencia de las mentes simuladas. Aquí una pregunta que cabe plantearse es, ¿dónde estarían los servidores? ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la hipótesis de Bostrom puede tener una cierta lógica? ¿Vivimos ya en un mundo simulado por ordenador? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.